línea de abajo en la historia clínica donde se busca el descarte de enfermedades y ellas incluyen a las micosis pulmonares y a las parasitosis pulmonares como me corresponde el día de hoy. Desde el año pasado hasta este año han habido algunas pequeñas modificaciones que lo voy refiriendo en la medida que va pasando, voy pasando las transferencias, las diapositivas, ¿no? Y más que todo es enfocando la experiencia, ¿no? Que a través de los años hemos ido adquiriendo, ¿no? Dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Tantos años que hemos visto estas patologías, ya aunque me siento joven, ya tengo 27 años trabajando en la parte respiratoria, ¿no? Y he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de trabajar en un hospital grande, el cual pues se ven distintas patologías y a través de los años nos hemos ido enfrascando, informando y viendo cómo evolucionan sobre todo los tratamientos, porque la clínica y los diagnósticos son casi similares, ¿no? Entonces, comenzamos por las primeras imágenes. A ver, se me ha un poco, se me ha paralizado las imágenes. Ahorita voy a revisarlo. Un momentito. Muy bien. ¿En quiénes sospechamos las micosis pulmonares, no? Los pacientes que tenemos hospitalizados y que tenemos una fiebre persistente mayor de 72 horas, ¿no? En los pacientes que son neutropénicos severos, como muchas veces hemos tenido hospitalización, ¿no? Pacientes con algún tratamiento inmunosupresor, oncológicos, reumatológicos con terapia biológica, eh, pacientes que han recibido o reciben terapia corticoidea de larga data, o pacientes que tienen alteraciones hematológicas, los cuales condicionan neutropenia, como por ejemplo son los pacientes leucémicos, ¿no? Y en ellos, pues, una fiebre persistente de más de 72 horas, debemos sospechar esta entidad. Los pacientes que han recibido tratamientos antibióticos amplios, ¿no? Muchas veces combinados. Ustedes ven en hospitalización tratamientos con piperacina, tazobactam, linezolid, ¿no? Esas combinaciones, meropenem, linezolid, o el uso de colistina con vancomicina asociados. Son terapias amplias y de larga data, ¿no? De entre 14 y 21 días, los cuales, pues, hace de que haya una colonización y una sobreinfección por hongos, ¿no? Alta sospecha de sepsis por hongos, la tercera causa. Cuando vemos pues, varias características como lesiones en la boca o presencia de imágenes algodonosas en la tomografía. ¿Cuáles son los tipos de micosis pulmonar? El Aspergillus fumigatus a la cabeza, ¿no? Sin dejar de considerar las otras entidades como la histoplasmosis, la candidiasis, la paracoccidioides, que tiene sus características especiales, la criptococosis, y menos frecuente el blastomismus y el fusarium y el mucur, que es de temer. El, el blastomismo es una enfermedad bien rara. O sea, le llegamos a ver un tiempo cuando los soldados en Puerto Maldonado abrían trochas hacia Brasil, ¿no? Hace algunos años. Por lo tanto, habría pues selva virgen. Y ahí donde pues crecen estos hongos y que pues los infectaban a los soldaditos, los cuales le producían ganglios en el mediastino y toda la zona ganglionar en sí, ¿no? Cervical, inguinal, y así como llegaban a los hospitales, ¿no? Con ese antecedente. Eh, el mucor, como ustedes lo habrán explicado, la causa más frecuente de hemoptisis masiva es el micetoma, ¿no? Producido por el Aspergillus fumigatus. Pero sin embargo, hay una entidad bien rara, ¿no? Que es el mucor y que lo vamos a describir al final, el cual produce una hemoptisis exsanguinante y está asociado
patologías como leucemia o linfoma, ¿no? Y es raro encontrarse con ello, pero cuando uno se encuentra con este mucor, pues hay que cruzar los dedos porque las hemoptisis que produce son, pues, demasiadas, ¿no? Es una hemoptisis severa, ¿no? Severa. Entonces, hay que considerarlo, no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente, pero si me llega un paciente con hemoptisis masiva, tengo que considerar dentro del diagnóstico diferencial. Hay factores asociados a la colonización de hongos y por ende la infección, el VIH-Sida, ¿no? En estadio propiamente con una carga menor de 200. El uso de antibióticos prolongado, más de 2 a 3 semanas. Cuando el paciente tiene un daño previo, sea pues una bronquitis, una cicatriz, secuela de alguna neumonía, infección viral, como hubo el COVID o la tuberculosis propiamente dicha, que produce cicatrices en el pulmón y estos hongos se van depositando en las cicatrices, ¿no? ya que, ya que las bronquitáceas son zonas muertas, ¿no? Donde no hay tejido ciliado, el cual nos permite eliminar el moco y condiciona un caldo de cultivo para que crezcan estos hongos, ¿no? La presencia de las visitas a las cuevas, ¿no? En turismo, como ustedes han hecho en Semana Santa, probablemente se han ido de turismo y se han ido a Huánuco, a Tingo María, a ver las cuevas de las lechuzas, las cuevas de las pavas, que es lo común que hace, pues, al recorrer estas cuevas ingresan a la parte basal y ahí van a encontrar la deyección de las aves y la deyección de los murciélagos. Entonces, estas heces, ¿no? Son ricas en nitrógeno, hacen un caldo de cultivo para que crezcan hongos, ¿no? Los cuales, como la histoplasmosis, los cuales uno entra, se toma la foto de recuerdo, pero pisa las deposiciones de estos mamíferos y estas murciélagos y aves, y por ende la espora tiende a flotar en el aire más o menos 30 minutos, tiempo suficiente para que el hongo ingrese por el pulmón. Entonces, este es un factor también que hay que considerar en las historias clínicas, los viajes anteriores, ¿no? De manera similar, la gente que manipula aves, los trabajadores de las avícolas que están fuera de Lima, ¿no? Y que producen, pues, los huevos y la carne, ¿no? Como por Redondo o San Fernando, ¿no? Que son grandes centros de manipulación de aves. eh, Todo tipo de aves, ¿no? Tanto gallinas o pavos, ¿no? Patos, etcétera. Los pacientes, como ya les comenté en un momento, las neutropenias severas, los tratamientos antineoplásicos y últimamente los pacientes trasplantados, ¿no? Lo que en el Perú se realiza, pues, corazón, pulmón, riñón, ¿no? Hígado, los cuales, pues, reciben tratamientos con inmunosupresores, generalmente tacrolimus, y que, pues, condiciona la presencia, la colonización y posterior infección de estos hongos. Por el mismo hongo propiamente dicho, inhalando esporas, ¿no? Lo que le estaba comentando, ¿no? Puede también ser una sepsis por vía hematógena a los pacientes que están hospitalizados en larga data, ¿no? Y que pues reciben tratamientos antibióticos múltiples. Por la respuesta propia inflamatoria en algunas entidades como las micosis pulmonares seculares en la paracoccidioides que pues produce una retracción, ¿no? Puede producir un fibrotórax o una pericardis constrictiva. Los antígenos de hipersensibilidad, como vamos a ver en un momento, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? Que es la micosis que se asemeja mucho al asma, ¿no? Y que está también dentro del diagnóstico diferencial. Muy bien, estas son las generalidades en cuanto a las infecciones por hongos, ¿no? Y vamos a comenzar con el primer hongo, que es muy frecuente, que no es tomado en cuenta, pero sí hay que pensar en los pacientes que tienen un CD4 menos de 200, ¿no? El alto riesgo de contraer estas infecciones. Estos, como le digo a los alumnos, estos hongos los tenemos en la cavidad oral, ¿no? Pero cuando la inmunidad disminuye, colonizan y producen neumonías, ¿no? Que es la neumocistosis. Eh, Inicialmente fue catalogado como un protozoo, pero era difícil mantenerlo, o sea, identificarlo como tal. Eh,
Hubo una discusión respecto a si esto podía ser una bacteria, un hongo, pero no crecía en los cultivos, por lo tanto se hacía muy difícil poder identificarlo. Recién en el año 88, pues fue clasificado como hongo, ¿no? Y su característica es que tiene afinidad hacia el pulmón. Eh, en el ser humano es patógeno, causa enfermedad, no se puede cultivar y las infecciones no confieren inmunidad. Eso quiere decir de que cuando tengo una nemocistosis por Nemocystis yerobechi, nosotros recibe el tratamiento clásico de cotrimoxazol, que es la sulfa, 21 días, y eso no le confiere inmunidad, porque si es un paciente, por ejemplo, que tenga una neoplasia o un VIH, en el cual su conteo sucede 4, sea menor de 200, nuevamente puede volver a infectar y nuevamente puede volver a hacer una neumonía. Nuestro problema va a ser el grado de resistencia que pueda tener a la sulfa cuando los tratamientos son crónicos, más no de la infección, o sea, se puede volver a infectar. Muchos servicios de infectología, ¿no? En los pacientes con VIH dan terapias profilácticas con cotrimoxazol en dosis mínima para evitar el crecimiento saprofítico de la cavidad oral. La enfermedad, la teoría de la infección latente es cuando la enfermedad ya hay una inmunosupresión y tiende a expandirse, ¿no? O sea, pasa a la zona de la laringe, recordando que la zona posterior a la laringe, donde está la tráquea, debe ser una zona estéril, ¿no? Todo lo que está por fuera de la laringe está contaminado porque es la cavidad oral, la faringe, ¿no? Que comunica pues hacia el aparato digestivo, pero pasando la cuerda vocal, la tráquea y los bronquios deben ser estériles. La transmisión es de persona a persona por vía respiratoria, todos somos contagiantes por ende, ya que está en el ambiente, mas no hacemos la enfermedad. Las personas no infectadas pueden ser portadores asintomáticos de la neumocistosis, ¿no? Y pues casi el 95% presentan un CD4 menor de 200, ¿no? Estos son algunos datos que he sacado de microbiología y también de parasitología, como vamos a ver a continuación, cómo el ciclo biológico de la neumocistosis, eh, cómo se va haciendo, en la medida que va creciendo, se va haciendo patógeno, ¿no? Eh, Tiene su característica de este hongo es que pues es un patógeno alveolar, ¿no? No invade el huevo, lo tiene ahí, ¿no? Las formas vegetativas, como hemos visto hace un momento, pues entran hacia el alveolo y altera la gradiente alveolar arterial y reduce la capacidad de difusión, como si fuese pues una infección viral, ¿no? Algo así, ¿no? Como veíamos en las personas que hacían neumonía por COVID, ¿no? Que era más o menos la misma, la misma estructura, la misma forma de hacer la sintomatología. De tal manera que el paciente, su primera manifestación es la disnea, ya que la difusión está disminuida, ¿no? Bueno, esto es un poquito más de lo mismo, ¿no? La respuesta inmune, ¿no? Que es la interacción entre el CD4 y los linfocitos T, los macrófagos alveolares y los neutrófilos. Eh, para dar un tratamiento en micosis pulmonar por Nemocystis yerobechi, pues lo más probable es que se dé una terapia conjunta con corticoides, ¿no? Porque el factor de necrosis tumoral produce mayor inflamación y si tenemos un paciente con disnea y con alteraciones en la difusión del pulmón y encima le vamos a dar un tratamiento que va a liberar el factor de necrosis tumoral que va a producir mayor inflamación y por ende mayor disnea, el paciente pues, puede ir inclusive a soporte de cánula de alto flujo o ventilación mecánica. Por eso es que la indicación muchas veces, de acuerdo a unos parámetros que vamos a ver a continuación, pues se le debería dar corticoides asociado al tratamiento. Muy bien. La disnea progresiva, ¿no? Como su primera manifestación. En la práctica seguro han hablado de las neumonías típicas o las neumonías atípicas, ¿no? En este caso, la neumocistosis produce un cuadro similar a una neumonía típica, ¿no? Aunque pues, recordar siempre que en medicina el 100% no existe ni el 0%. O sea, no existe el nunca y siempre, existe el casi siempre y el casi nunca, ¿no? Por eso es que estudiamos medicina y no somos reemplazados por robots.
Entonces, lo más común es que encontremos una disnea progresiva, ¿no? Seca, tos seca. Fiebre de 38, no llega más de 38,5. Incremento de la frecuencia respiratoria. Por ende, si hay consumo de oxígeno, el corazón va a responder con taquicardia, ¿no? Y muchas veces nosotros ocultamos y no encontramos lesiones pulmonares. O sea, la ocultación puede ser normal. Cuando ya se complica y también es una forma en la presentación de la neumocitosis, puede haber una neumotora, pero ya la característica es clásica, ¿no? Ya viene el dolor y la disnea, ¿no? Menos frecuente y se da en estadios avanzados. Puede haber cuadros que comprometan los órganos del res, ¿no? Son los pacientes que no toman profilaxis para neumocistosis o cuando ya está en el estadio SIDA, ¿no? De la enfermedad. Pentamidina en aerosol, les soy sincero, no lo hemos visto, no lo hemos tratado, no lo hemos utilizado. Nosotros siempre trabajamos con sulfamethoxazol, trimethoprim, que es el medicamento de elección para estas neumonías por hongos. Hay dos grupos que hay que considerar, y esto pues muchas veces viene en las preguntas del examen, ¿no? Porque lo vamos a ver en la práctica y vamos a ver sus características. Es diferente tener una neumocitosis por VIH, que es lo más común, que una neumocitosis sin VIH, que son los pacientes oncológicos, inmunosuprimidos o que usan terapia inmunosupresora, ¿no? Ahí hay que tener dos cosas muy importantes. El número de microorganismos o sea, es aumentado en el VIH. Por lo tanto, cuando un paciente con VIH se le hace una broncofiloscopía con lavado bronquiolo alveolar, vamos a encontrar, o sea, nosotros pedimos un estudio, un rastreo de las tinciones para ver la neumocistosis y nos sale positivo. A diferencia de los pacientes que no son VIH, en los cuales pues el número de microorganismos es disminuido y por tanto cuando le hacemos el VAL, el lavado bronquial alveolar, nos puede salir negativo, ¿no? Hay una mayor reacción en cuanto a la presencia de neumocistosis en pacientes no VIH con respecto a los VIH. Por ende, el cuadro es más severo en los no VIH y la supervivencia posterior a una neumocitosis es baja en cuanto a los pacientes no VIH, ¿no? Que la mayor complicación de mortalidad está entre 30 a 60%, a diferencia de los VIH que nos toleran mejor el tratamiento y su tasa de mortalidad es de 10 al 20% en la medida que no sospechemos y no hagamos un diagnóstico a tiempo, porque nos ha pasado muchas veces los pacientes, y lo tengo que comentar así, ¿no? Muchos ¿no? pacientes homosexuales, ¿no? Niegan su homosexualidad, ¿no? Y a pesar de que tenemos en ese momento el cuadro característico de una neumonía con tos seca, disnea, febrícula, y sospechamos esa entidad, hay que darle tratamiento inmediato. Y pues si no tenemos la confirmación, pues nosotros nos desviamos y damos tratamiento de acuerdo al manual de neumología, ¿no? O sea, nosotros debemos dar el tratamiento una vez diagnosticado que hay una condensación y pues damos, de acuerdo a la calificación, el tratamiento adecuado. Pero no está en la calificación de neumonía, no está el cotrimazol, sulfamethoxazol, trimethoprim, ¿no? No está en el grupo, sino son en neumonías especiales. Por lo tanto, perdemos tiempo, ¿no? Y aquí es cuestión de ganar tiempo para poder dar un tratamiento oportuno bajo la sospecha de esta entidad, ¿no? Y eso nos ha pasado muchas veces, ¿no? Inclusive en algunos casos nos ha ido mal, ¿no? Y tengo, pues, múltiples experiencias. Nos pasaríamos más de 2 horas la clase pues, que se va a hacer un poco más larga y eso, pues, no, más o menos quiero que me entiendan esa idea. La característica de la neumonía por VIH por neumocitosis es que el paciente progresa su disnea, ¿no? Va incrementándose paulatinamente. A diferencia del paciente que está hospitalizado, por ejemplo, con una leucemia y que de un momento a otro ¡pum! Comienza a agitarse, ¿no? Y a veces el médico tratante, que son los hematólogos, piensan que es una tromboembolia, ¿no? Y no es así.
pues encontramos la neumocistosis en estas entidades y damos el tratamiento oportuno antes que siga transcurriendo los días y no demos el tratamiento que realmente requiere, ¿no? La clásica imagen es de los infiltrados bilaterales periliares intersticiales difusos, ¿no? Que tienden a ser en la radiografía a partir del hilio hacia las bases, ¿no? Son bilaterales, son simétricos. Formas bien raras de presentación. Realmente la neumocitosis tiene 8 formas radiológicas de presentación. Son la presencia de nódulos solitarios o nódulos múltiples que a veces aparentan granulomas o pueden ser neoplasias, ¿no? Pero no son tan agudas, o sea, la disnea es muy aguda. Neumatoceles o neumotoras, también como una infección por estafilococo que puede producir neumatoceles, ¿no? O un neumotoras por una perforación, bulas o algo que haya presentado previamente. Pero pues se presenta como neumotoras y la disnea es un poco más abrupta, pero sí va con dolor, ¿no? Bien raro, bien raro. eh, Poquísimos casos la presencia de derrame pleural, pero la presencia de ganglios sí hay sobre todo en el sistema RES y el RES que incluye pues el mediastino, ¿no? Pero derrames como derrames plurales muy poco hemos encontrado. De todas maneras está descrito dentro de las imágenes que se pueden esperar. Lo común es el patrón intersticial difuso, ¿no? Como vemos en la tomografía. Así encontramos el paciente con hemocistosis, ¿no? Y rara vez, pues, la presencia de neumatoceles, ¿no? Que también está descrito y que también la hemos visto. Esos neumatoceles se rompen y producen un neumotórax y ahí es donde, pues, el paciente llega a la emergencia. Una herida que progresa y se precipita, ¿no? Aquí también hay otras formas de presentación, ¿no? Como son neumotórax que, pues, bordean todo que es la imagen negrita que está periférica al pulmón, ¿no? Que es la que precipita la disnea en estos pacientes, ¿no? Con el infiltrado vivasal homogéneo, ¿no? Que parece un edema agudo de pulmón. Pero son jóvenes, ¿no? O sea, pues esa es la diferencia. Son pacientes jóvenes. Es raro encontrar ya un paciente adulto con estas características, pero los hay, no digo que no los haya, ¿no? Hemos encontrado en distintos tipos de edades, en distintos tipos de profesiones, hemos encontrado colegas, hasta sacerdotes hemos encontrado. Entonces, esto no distingue, pues, condición social ni ocupación. El paciente va a tener una hipoxemia, ¿no? Nosotros aplicamos nuestra gradiente de acuerdo a la ley de Hasselbalch, ¿no? O sea, sacamos una muestra de AGA y pues vemos el PCO2 y el P2 y hacemos nuestra gradiente. Si está muy alta y con un paciente que está realmente agitado, que está eliminando CO2, produciendo una alcalosis respiratoria, hay que considerarlo, ¿no? El LDH es un marcador que refleja el grado de la injuria, ¿no? No es específico de la neumocitosis, pero sí nos sirve para ver la factibilidad de dar corticoide o no. La verdad, le soy sincero, yo siempre le doy corticoide, no me las juego, a pesar de que tenga el LDH bajo, porque puede subir en el transcurso de los días. Yo sí le doy el corticoide. La capacidad de difusión es anormal. Esto es una descripción ya de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? No le voy a hacer un test de difusión a un paciente que está con franca insuficiencia, pero sí se le puede hacer posteriormente. La sospecha de riesgo de estas neumonías, pues hay que hacerle el puto inducido que tiene un rendimiento bajo, ¿no? Pues hacemos las tinciones correspondientes, pero generalmente no lo hemos encontrado en el esputo. Bien, claro, tenemos que hacerle lavado para poder encontrarlo. Y ese, pues, el VAL, nuestro gol estándar para la búsqueda y encontrar frecuentemente el Leumocytis jirovecii en pacientes con VIH inmunosuprimidos con un CD4 menor de 200. Bien raro, hemos llegado pues en pocas oportunidades a hacer una biopsia de pulmón cuando no tenemos un diagnóstico definido. Está dentro del protocolo, ¿no? de diagnóstico y manejo, ¿no? Y es así como hacen el extendido y nos dan la respuesta a patología, ¿no? Usan la coloración YEMSA y lo vamos a ver de esos colores medio moraditos, ¿no? Son las formas en las cuales pueden ser teñidos y pueden ser encontrados en el lavado bronquial alveolar, ¿no? Que es el que se recluta y se envía inmediatamente al laboratorio.
PCR se recomienda solo en pacientes en los cuales pues, probablemente no vamos a encontrar el Yerovec, neumonitis Yerovec. Entonces, son pacientes que se habla con el personal diciéndole de que es un paciente no VIH y que la posibilidad de encontrar positividad es baja, entonces usamos el PCR, ¿no? Eh, Muy inespecífico el beta-glicano para, para el estudio diagnóstico de la neumocistosis, ¿no? No es inespecífico, tiene una especificidad de 86%, por lo tanto, tiende a tener otros diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Y no digo que sí han fallecido muchos pacientes con neumocistosis. El grado de compromiso pulmonar que hemos tenido, infiltrados extensos, ¿no? El edema intersticial, los años, ¿no? No respeta edad, ¿no? Aunque lo más común es encontrar en pacientes jóvenes, pues hemos encontrado en pacientes ancianos, ¿no? Hemos encontrado. Eh, la secuela, los episodios subsiguientes a la neumocitosis, que tantas cicatrices en el pulmón nos van a dejar, la presencia de la hemoglobina baja, la presión arterial de oxígeno baja, ¿no? Y si, pues, si es un paciente con VIH, el sarcoma propiamente dicho, ya que aparece cuando hay una carga, es cuando hay un CD4 menos de 200, ¿no? Y una carga viral alta, pues no, va a complicar más el problema pulmonar. Como ya les comentaba, la tasa de mortalidad es del 10 al 20% y los inmunosuprimidos del 30 a 60%, ¿no? Y este es el tratamiento de elección, el trimethoprim sulfamethoxazol, 4 a 5 miligramos por kilo endovenoso. Lo usamos 3 veces al día, ¿no? Vía endovenosa. El problema hay que tener bastante cuidado porque el efecto secundario es la gastritis, por lo tanto hay que ir con omeprazol endovenoso, ¿no? Para evitar eso. Eh, Se puede producir exantemas que son manejables con antihistamínicos. Bueno, el lado de la hepatitis medicamentosa que sí complica el cuadro de la neumocitosis y hay que ir por terapias alternativas. No tenemos pentamina aerosol, podemos usar clindamicina, por ejemplo, pero pues es, es, eh, es menos intenso y más tóxico. A tu vacuna no tenemos. Casi todos nos han ido bien, ¿no? Con sulfametrazol, simetropin, es la verdad. Muy pocos. Los problemas que hemos tenido con la sulfa es hepatitis, que sí es un problema. Los exantemas lo manejamos con antihistamínicos y la gastritis lo manejamos con bloqueadores de los canales de protones del estómago, ¿no? Omeprazol, es omeprazol endovenoso, que pues protegen pues la mucosa gástrica del tratamiento. Cuando damos el corticoide hay que darlo en pacientes con un PO2 menor de 70, que es común, con una gradient alveolar mayor de 35, ¿no? Y es así como se da de acuerdo a esta dosificación. 40 miligramos 2 veces al día, o sea, 80 miligramos día durante 5 días y vamos desescalando. Después 40 miligramos cada 24 horas por 5 días más y a partir del día 11 20 miligramos hasta el día 21, ¿no? Ese es el tratamiento que nosotros damos con la sulfa, ¿no? Cotrimoxazol, que es el sulfametazol trimethoprim. Muy bien, esa es una entidad lo encontramos con bastante frecuencia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, hay que hacer una buena historia clínica, hay que tomar datos del paciente, ¿no? El paciente siempre va a esconder datos, entonces hay que verlos de manera indirecta. Tuvimos un odontólogo, por ejemplo, que fue nuestro paciente, ¿no? Y que llegó por una neumonía, y el odontólogo, pues, era un catedrático conocido de una universidad, y por ende, él entró por neumonía y cuando se le hace la historia clínica, él negaba su homosexualidad. Y ya que era una neumonía, nosotros iniciamos una terapia, pues recuerdo que dimos meropenem banco, me acuerdo, porque una neumonía extensa. Y el paciente no mejoraba, ¿no? El paciente entra en ventilación mecánica, a pesar del tratamiento que le estuvimos dando. Entonces, cuando el médico presidente pide información, ampliar la información, ampliar la historia, eh, pidió todos los medicamentos que el doctor tomaba, ¿no? En casa.
y nos trajo los retrovirales, ¿no? O sea, dentro del paquete estaban los retrovirales. Por ende, pues el paciente era un paciente con VIH que estaba recibiendo los retrovirales y probablemente por vergüenza, ¿no? No lo quiso referir porque, como ustedes saben, a veces la historia, a pesar de ser un documento médico legal y personal, pues nunca falta curiosos que quieran ver, ¿no? Sobre todo nosotros como médicos queremos ver lo que tiene el conocido colega, ¿no? En este caso era un odontólogo muy querido por la Facultad de Medicina, ¿no? Y por ende, pues tenía muchos amigos médicos. Entonces eso hizo que el colega, que el odontólogo, pues no diera la data, ¿no? De lo que recibía y falleció finalmente, ¿no? Se le dio el tratamiento con sulfas endovenoso, pero era demasiado tarde, la lesión ya estaba muy avanzada y el paciente entró en distrés respiratorio, ¿no? Y falleció. Esa es la importancia de no tener de la información que se debe tener en la historia clínica. Nos pasó, ¿no? Nos pasó. Muy bien, otra entidad micótica que es frecuente y que la tenemos pues en todo Lima es Cosmopolita, ¿no? Ya que nosotros somos una ciudad muy húmeda, una ciudad muy húmeda. Felizmente los argentinos, aparte del fútbol, también nos ganan en humedad, ¿no? La incidencia en asma es mayor en Buenos Aires, ya que es una ciudad que está metida en el mar. A diferencia de nosotros que nos cae pues a través de los distritos costeros nos cae la humedad, ¿no? A Lima, por ende nos ponen en segundo lugar por detrás de Argentina, ¿no? Y en estas casas húmedas, pues se mete el hongo, ¿no? En este caso, pues tenemos la aspergilosis pulmonar. Y es una entidad que ha sido descrita durante muchos años, ¿no? Eh, y su característica es la forma, ¿no? Que tiene de bastón, con una cabeza en punta, que parece cuando ustedes van a misa los domingos y se confiesan sus pecados, el sacerdote pasa y les echa el agua bendita que tiene con un bastón. Ese bastón que usan los curas le llaman, se llama aspergillum, ¿no? De ahí viene el nombre de aspergillum para este hongo, ¿no? Que es similar al bastón que tienen los sacerdotes. Muy bien. Si van a misa los domingos lo van a ver y van a decir, ah, esto es. Es un hongo filamentoso y alino de distribución universal, ¿no? Y ocasionalmente aparece en forma de brotes hospitalarios en obras de remodelación, lo que les comento, ¿no? La humedad es el problema. La más frecuente es la Aspergillus fumigatus, casi el 95%, aunque hay que considerar las otras formas de presentación, que también las encontramos, pero son como rarezas, ¿no? Hemos encontrado Flavius niger, Terrus y Lentulus no he encontrado, pero está descrito y pues lo agregamos como tal. Pueden presentarse, a pesar de que los pacientes están inmunocomprometidos, formas invasivas de enfermedad. Hay presentes de formas aprofitas y formas alérgicas, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son sus clasificaciones, no? ¿Qué producen? La pergilosis crónica puede producir cavitaciones que semejan a la tuberculosis y a veces nosotros damos tratamiento para la tuberculosis, sin embargo, pues el paciente no mejora. Comenzamos a pensar que está haciendo resistencia, pero no mejora, sino que es un hongo, ¿no? Entonces hay que considerarlo porque cavita y produce edema pericavitario. Por ende, pues sí, obviamente que si tengo un BK positivo me olvido de eso, pero si tengo un BK negativo y está la cavidad, hay que pensar en esa posibilidad. Forma de presentación fibrosante cuando ya ha sido tratado y el pulmón se comienza a retraer, ¿no? Ese es un problema también de la pergilosis. Las necrotizantes son los inmunosuprimidos, pacientes que hacen la aspergilosis crónica cavitaria invasiva, ¿no? Son peligrosísimos. Puede vivirse aprofíticamente y produce manifestaciones en el oído o sinusitis crónica. Muchas veces entran los otorrinos a operar sinusitis y encuentran esa aspergillus que es de color, parece excremento, es de color marrón. Y pues curetean los cornetes pues y sacan ese hongo, ¿no? Y es un aspergillus. Y en el pulmón crecen en las cicatrices previas, ¿no? En las bronquitasias crecen y se van acumulando como pelotitas, produciendo el aspergiloma, que es la causa principal de motitis masiva en el Perú. Así como produce esta forma, también produce una forma alérgica, ¿no? Que es la que semeja al asma bronquial, que es la pergilosis broncopulmonar alérgica. Que la diferencia, hay que buscarle las bronquitasias centrales, ¿no?
Si nosotros ubicamos las bronquitis centrales en un paciente asmático, entonces pensamos en la posibilidad de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y vamos a ver el hemograma, que vamos a encontrar eosinófilos elevados, ¿no? Esa es su característica. Produce reacción de hipersensibilidad. Es considerado como un paciente asmático mal controlado. Nosotros usamos la cadena del GINA, ¿no? De 2025 para el manejo de asma y utilizamos pues inhaladores y a pesar de hacerle caso a la cadena del GINA y vemos que el paciente persiste con el broncoespasmo, hay que pensar en esta posibilidad, ¿no? Se le maneja como un asma, entre comillas, mal controlado. La tos es productiva y se pega a la mucosa bronquial, ¿no? De tal manera que dibuja muchas veces por ejemplo, los cartílagos traqueales, ¿no? Entonces salen como el borrador que usaban ustedes en el colegio, así como pedazos de esputo muy denso, ¿no? Y que modela la figura del bronquio. Entonces, así muchas veces los elimina, ¿no? Y la tomografía con las bronquitis centrales nos ayudan bastante para el diagnóstico. El paciente tiene una historia, entre comillas, de asma, hay infiltrados pulmonares con la presencia de eosinofilia tanto en el esputo como en sangre, ¿no? Y pues menos frecuente la reacción de hipersensibilidad cutánea, porque no tenemos al antígeno aspergillus. Tenemos exámenes serológicos actualmente, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Criterio menor es la precipitinas antiaspergillus en suero, la inmunoglobulina E aumentada, que es muy inespecífico, los tapones de moco que dibujan los bronquios, como les he comentado hace un momento en la expectoración, y el aislamiento en secreción nasal o oral, ¿no? Donde están ahí como colonizantes, ¿no? Esta es una aspergilosis broncopulmonar alérgica, donde ven la presencia de las bronquitis centrales, ¿no? Con el clásico signo el anillo de sello, ¿no? Que es la forma quística de presentación de estas bronquitis centrales, ¿no? Se llama anillo de sello porque se parece al anillo de los romanos que utilizaban cuando se llevan sus edictos, ¿no? Que era pues un círculo con una colita hacia abajo. Ese es el anillo de sello. Hay formas de presentación invasiva, ¿no? Tenemos que tener la confirmación histopatológica, ¿no? Con resultado positivo del esputo. En este caso, la aspergillus sí se puede cultivar, a diferencia del anterior que no. El grado de riesgo, la presencia de signos radiológicos, ¿no? Las imágenes cavitadas, ¿no? O los infiltrados intersticiales, como les comentaba con la bronquitasis. Aquí sí utilizamos el galactomanano, ¿no? Que es una sustancia que se libera cuando las cifras se comienzan a dividir y puede ser dosado en sangre y por ende, pues nos ayudan al diagnóstico. A diferencia del beta-glucano, que es un gasto de dinero, porque solo nos va a decir que hay un hongo, pero no nos identifica cuál es, ¿no? Porque solo nos va a dar la lectura de la pared del hongo. Y entonces tenemos que entrar en el diagnóstico diferencial de todos los hongos que nosotros conocemos, ¿no? Tenemos características como el signo del halo, ¿no? En este caso, o una imagen confluente con este árbol en brote, o imágenes cavitadas, ¿no? Que es que es la cavidad con contenido dentro, ¿no? Entonces, son formas de presentación radiológicas. Muchas veces, cuando son invasivas, pues presentan múltiples cavidades, ¿no? Que parece una tuberculosis, y pues como tal, hacemos la sospecha diagnóstica. Por eso, como les comenté al inicio, entran en el diagnóstico diferencial de lesiones como tuberculosis. El estándar de estudio es el lavado bronquial alveolar, ¿no? Si no, puede hacerse una VIPA, una aspiración transtorácica percutánea con aguja, ¿no? Si esto es negativo y hay una sospecha y diagnóstico de manejo, van a la toracoscopía, ¿no? Hemos tenido algunas aspergilosis broncopulmonares alérgicas en los cuales hemos tenido que ir a la biopsia y nos da pues un recuento de eosinófilos y encontramos los hongos ahí. Los cultivos en sangre son de sensibilidad limitada, poco el 20%, generalmente no los encontramos. Pero cuando hacemos la biopsia por toracoscopía, vemos esta imagen a continuación, los conidios y la presencia de los eosinófilos alrededor, ¿no? Y es así como hacemos el diagnóstico. Sí hemos tenido aspergilosis broncopulmonar alérgica. Muchas veces los encontramos ahí en el consultorio pidiendo citas adicionales, porque son cuadros que, entre comillas, son asmas que a pesar de usar sus corticoides, pues no, los corticoides inhalados y orales no mejoran el tratamiento. Hablamos
asmáticos severos el nivel 4, ¿no? Según Gina, en la pirámide del tratamiento. Tiene un 96% de especificidad el galactomanano, por eso sí lo usamos, ¿no? Hay que saber utilizarlo. Y en el determinado momento cuando sospechamos de esta entidad. Hay relaciones a los inhibidores de la beta-lactamasa, como el tazobactam y el clavulanato, ¿no? La presencia de blastomicosis o histoplasmosis disminuye su especificidad, y llega hasta el 60%. Poco específico el 1-beta-glicano, como les comentaba. Los tratamientos para las formas invasivas, pues, es el voriconazol, ¿no? Y si el paciente está muy severo, pues, usamos el anfotericin B, pero el anfotericin es el riesgo del anfotericin que produce daño renal, entonces hay que usarlo con bastante cuidado. Nosotros hemos tenido hace poco un paciente con criptococosis, ¿no? No VIH, el cual pues le llegamos a dar anfotericin, pero hizo un AQI. Por ende, pues tuvimos que cambiar el tratamiento alternativo, pues darle este voriconazol, ¿no? 100 miligramos por kilo de peso, pues viendo venoso cada 12 horas, ¿no? Pero claro, lo ideal es darle la fotericin, pero el rango de tratamiento es casi tóxico, ¿no? O sea, pues, y ese es el problema. Es un buen antifúngico, pero es el efecto inmediato que nosotros vemos en estos pacientes. La creatina comienza a subir, ¿no? En eso, pues hay que detenernos y cambiar el tratamiento antimicótico. Si lo tolera bien, perfecto, pero si no, hay que cambiarlo. En cuanto a la aspergiloma, que es una forma de presentación micótica, el tratamiento es, pues, quirúrgico, ¿no? La segunda, el segundo manejo es quirúrgico y el tercer es quirúrgico también. O sea, el manejo es cirugía. Si el problema es que el paciente tiene una reserva funcional menos del 50%, o si tiene la presencia de compromisos múltiples por diseminación del hongo, ¿no? El cual pues se encuentra en varios segmentos pulmonares, tanto ipsi como contralateral, pues no hay posibilidad de la cirugía, entonces tiene que ir al tratamiento médico, que es con el itraconazol o el voriconazol, ¿no? Pero pues lo ideal es hacer una cirugía, ya que el aspergiloma es una entidad pues que tiende a aumentar de tamaño, uno, y dos, a que las cabezas de los conidios pues tienen una punta que rasgan el tejido pulmonar y por ende produce sangrado. Y encima, su característica de estos hongos son neovasculares, o sea, produce y atrae la formación de nuevos vasos sanguíneos cercanos a la zona de la lesión, y eso incrementa el sangrado. Para la pergilosis pulmonar cavitaria crónica, el itraconazol y voriconazol, y la pergilosis broncopulmonar alérgica, el itraconazol, que muchas veces va asociado o no al corticoide, ¿no? Hay que hacer un seguimiento por 6 a 12 semanas, ¿no? Y se puede hacer un tratamiento prolongado con voriconazol oral. Las tomografías de control, generalmente, pues nosotros en el hospital hacemos un control a los 6 meses, ¿no? Para ver cómo evoluciona la enfermedad. Obviamente que si el paciente vemos que no hay una mejoría, pues hay que hacerle al tercer mes. Otro punto importante que es la negativización del galactomanano no es suficiente como un criterio único para suspender el tratamiento, ya que el galactomanano, pues, nada más nos dice la separación de las cifras, ¿no? Pero pues pueden mantenerse los hongos ahí, ¿no? Una cosa importante, la reversión de la inmunosupresión es necesaria para mejorar la mortalidad. O sea, si controlamos la causa inmunosupresora que ha condicionado esto, pues nosotros puede tener un mejor pronóstico. Muy bien. Otras formas de presentación de hongos, ¿no? Vienen siendo descritas desde el incremento de frecuencia, desde que hicieron el bendito canal de Panamá, ¿no? Panamá es una zona tropical y por ende, pues, siempre que entramos en una zona tropical y abrimos trechas y abrimos caminos, pues el hongo esté allí y pues infecta al hombre, ¿no? Y fue como sucedió en los primeros años del siglo pasado, en los cuales pues se construyó el canal de Panamá y muchos de los trabajadores que se encargaban de las excavaciones murieron de esta enfermedad, que le llaman la enfermedad de Darling, ¿no? Que es la histoplamosis pulmonar. Que la vemos en el hospital, sí la vemos también.
Realmente está en las zonas tropicales, pero es una infección cosmopolita. Tanto en el Perú como en Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, pues lo vamos a encontrar con regular frecuencia. Es un ascomiceto, ¿no? Y la forma de levadura, pues la forma más patógena. ¿Cómo se infecta uno? Pues la presencia de los suelos contaminados por las deposiciones de las aves silvestres, murciélagos en las cuevas, u otros materiales orgánicos que tengan heces, ¿no? Que las heces son ricas en nitrógeno y por ende, pues ahí es donde se depositan las, la- las levaduras, ¿no? Los micelios inicialmente, donde como van a crecer y después la forma levaduriforme. La primera infección es asintomática en el huésped normal. Soy una persona que llega, pues me voy a Tingo María, me voy a la Cueva de las Lechuzas, me tomo unas fotos, regreso a mi casa, regreso a Lima y a la semana comienzo a tener fiebre, vespertina, malestar general, tos productiva y pues me asusto, ¿no? Pucha, que tengo la sintomatología de la tuberculosis, pero de un momento a otro desaparece. Así como vino, desapareció y me siento mejor, ya no tengo tos, ya no me agito y hago mi vida normal. Así actúa la primera infección de este hongo. La enfermedad diseminada ocurre en la infancia cuando el paciente pues, está recién desarrollando su inmunidad o el paciente que tiene inmunosupresión severa. Las formas agresivas son las formas de las levaduras, que cuando uno, como les dije al comienzo, uno pisa la dirección de los murciélagos o de las aves silvestres y el hongo tiende a flotar durante 30 minutos en el aire, en el ambiente. Y después de los 30 minutos, por la densidad de la pared del hongo, que es más, tiene mayor densidad que el aire, pues flota, ¿no? Y por ende uno llega, pone su naricita, la aspira y pues se aspiran las levaduras. Entonces, ese es su mecanismo de transmisión, ¿no? Esa es pues la imagen que ya le hemos hablado, como el hombre lo aspira. Hay formas agudas que va a depender de la cantidad de hongo aspirado, ¿no? Puede producir un cuadro gripal o puede llevar a una franca insuficiencia respiratoria. La radiografía de tórax nos va a decir que hay una neumonitis, que es un compromiso del intersticio del pulmón. Y las formas crónicas son los pacientes sintomáticos respiratorios, pero ya son de larga data. En la radiografía vamos a encontrar cavitaciones y tejido fibrótico en los lóbulos superiores, en los ápices. La forma diseminada progresiva, pues son en los pacientes que tienen inmunosupresión y que pues lleva a una falla multiorgánica sistémica, ¿no? Menos frecuente, hemos encontrado la milia, más encontramos el distrés respiratorio en estos pacientes. A veces se confunden, ¿no? Porque dicen miliar, pero realmente es un distrés respiratorio, ¿no? No es la milia que nosotros conocemos de la tuberculosis y del carcinoma broncopulmonar, no, perdón, del carcinoma bronquiolo-alveolar, ¿no? Que son de las formas que sí producen, pues, cuadros típicos miliares. Lo que nosotros a veces aspiramos, ¿no? Produce infiltrados neumónicos, la enopatía ileal es notoria en los niños, no tanto en adultos. Las nodulaciones suelen calcificarse y se dan como imágenes que nosotros le decimos en arrocito, ¿no? O sea, vemos la ventana mediastinal, vemos la lesión en la ventana parenquimal y cuando vemos la lesión en la ventana mediastinal encontramos imágenes calcificadas, ¿no? Que le llaman, algunos le llaman el signo de perdigón, ¿no? Que son como perdigones como si le hubiesen disparado perdigones y se hubiesen impactado en el tórax. Estas calcificaciones pueden estar en otros órganos del res, ¿no? Como en el vaso o el hígado, lo cual, pues, nos va a decir que el compromiso ha sido sistémico del paciente con histoplasmosis. La histoplasmosis diseminada progresiva, cosa que es bien rara, en el 50% de casos, pues producen un patrón miliar. No lo hemos visto nosotros, pero está descrito. También hemos encontrado las formas crónicas, ¿no? Son pacientes que generalmente vienen transferidos, ¿no? De las zonas de alta incidencia en esto, como por ejemplo la selva central. Eh, las lesiones neumónicas se necrosan, ¿no? Producen lesiones con destrucción pulmonar, en el cual el tejido se infarta y comienza a presentar bronquitáceas y se hace una zona de caldo de cultivo para infecciones posteriores. Predominan en las zonas apicales y hace que se retraigan, ¿no? O sea, disminuye
su expansión del pulmón, o sea, lo vuelve más pequeño y por ende produce una disnea crónica. Son infiltrados, pues, ¿no? Que aparentemente semejan, ¿no? Al proceso, ¿no? Son igual, ¿no? Son procesos de tipo intersticial, como en unas zonas de condensación, ¿no? En este caso basal izquierdo. Los infiltrados focales pulmonares no son frecuentes. Lo más común es como el neumocitis y patrón de tipo intersticial o retículo nodular. Poco frecuente la presencia de ganglios mediastinales porque produce retracción de la cúpula del corazón, ¿no? Toda la zona que rodea el mediastino medio se engrosa y pues produce una compresión mediastinal. El cultivo de sangre es positivo el 70%, el mielocultivo, que es de la médula, el 84%, ¿sí? Puede ser aislado en secreciones respiratorias, nódulos linfáticos, lesiones localizadas y líquidos cefalorraquídeos. Nosotros lo hemos encontrado en los nódulos linfáticos y en las piradas secreciones. El problema es que cuando ya lo tenemos hay que darle tratamiento, ¿no? No vamos a esperar a que crezca el hongo porque pues pasa un mes y si el paciente no recibe tratamiento, pues realmente es una complicación para el paciente. Los diagnósticos diferenciales, pues son la propia de la neumonía, de la aspergilosis que hemos visto anteriormente, la blastomicosis por el compromiso mediastinal, los tumores carcinoides, los linfomas, la colitis ulcerativa, los neumocitosis que hemos visto hace un momento, los sarcoidosis también por compromiso central, el micoplasma y clamidia por las imágenes intersticiales, la tuberculosis por las cavitaciones y pues muchas veces también se confunde como una neoplasia, sobre todo como un carcinoma epidermoide que tiende a ser hipersecresor y produce descamación, formando una pseudocavidad, ¿no? Nuestro problema es el granuloma mediastinal, ¿no? Los ganglios en el mediastino se fusionan, se calcifican y después producen una inflamación, ¿no? Y retracción. O pueden producir conductos como las fístulas, que son, pues, de manejo muy, con terapia antibiótica y muchas veces ir a la cirugía. La fibrosis mediastinal es una respuesta inflamatoria realmente, pues lo que causa es problemas en el corazón, ¿no? No le permite latir. Poco frecuente como el 30% con derrame pleural bilateral y pericarditis. De preferencia nosotros en este caso igual usamos la anfotericin B, ¿no? Y evaluamos si es que no le produce un AQI, ¿no? Una insuficiencia respiratoria aguda. La terapia endovenosa inicial puede continuarse hasta que el paciente baje la temperatura o que pues la ingesta bioral sea la más adecuada, ¿no? Entonces se le suspende inmediatamente, pero sí la tenemos, ¿ah? Podemos llegar a darle pues 200 miligramos de itraconazol, ¿no? Tenemos presentaciones de 100 y de 400, 2 veces al día. Se compra una pastilla de 100, ¿no? Cada 12 o de 400 la parte de la mitad. La duración es durante un año y o sea, el cese del tratamiento se da cuando el paciente está estable sin una exacerbación en los 6 últimos meses o si tiene un CD4 mayor de 150. Si es menor, hay que reiniciar tratamiento. Muy bien. Como es una clase larga, he tratado de dar la experiencia larga. Ya hemos cumplido casi la hora. Vamos a tratar de ya de terminar la primera parte, que son todos los cuadros micóticos. Y en la segunda parte trataremos de la parte de parasitosis, ¿no? Ok. Hasta ahí todo bien, ¿no? Se me escucha claro, ¿cierto? Sí, ¿Sí? doctor, sí se le escucha. Perfecto. Perfecto. Bueno, este no es un viaje a Disneylandia, este es la presencia es la cabeza del ratón Mickey, ¿no? Pero si ustedes recuerdan, pues sus cursos de microbiología van a encontrar una entidad similar, ¿no? Que es la paracoccidioides pulmonar, es la famosa cabeza del ratón Mickey. Y es su mecanismo de reproducción, ¿no? De la gemación, por eso es que se ven así estas imágenes. El paracoccidioides brasileño lo tenemos en el Perú, sobre todo en la zona de la selva central, y su característica es que va asociada a la tuberculosis, no se olviden.
Cuando nosotros encontramos paracoccidios hay que buscarle el BK, y el BK y le va a salir positivo. Las fuentes de suelo húmedo y caliente, zonas tropicales, subtropicales, son de crecimiento lento, demoran años y sus lesiones pues aparentemente son crónicas que van progresando, ¿no? Uno piensa que el pulmón se va retrayendo por la fibrosis cicatriciales que producen algunas entidades como la neumonía bacteriana, por ejemplo, ¿no? Y de un momento a otro, ¡pum!, se reactiva. Ahora, es más frecuente en hombres, es decir, por la presencia del estradiol, ¿no? El estradiol, pues, inhibe el crecimiento de estos hongos y por ende, pues, es poco frecuente que las mujeres produzcan esta enfermedad. Compromete pulmón, piel, las mucosas y ganglios, ¿no? Afecta el sistema retículo endotelial y en el adulto puede producir manifestaciones locales, como vamos a ver en un momento, y diseminación, ¿no? Las formas locales, pues, destruye la mucosa orofaringea, ¿no? Es la famosa boca de tapir, ¿no? Que nos enseñaban en la parte clínica, ¿no? Por la destrucción de toda la mucosa, pues, en la parte anterior. Y yo recuerdo, pues, cuando llevaba estos cursos hace unos años, veíamos pacientes, ¿no? Con estas características en los cuales los dientes se le caían solos, ¿no? O sea, el paciente agarraba su diente y se lo sacaba, o sea, era esas características. ¿Por qué? Porque la costumbre en la zona era pues agarrar las pajitas, las pajitas de las plantitas y limpiarse la boca, los dientes con las pajitas, y esas pajitas muchas veces están con hongos, ¿no? Y por ende afectaba la mucosa. Y como afectaba la mucosa producía una estomatitis y por ende pues la destrucción del todo el paladar para dar la forma de la nariz del tapir, ¿no? De forma crónica puede producir úlceras profundas de bordes netos con fondo sucio y granulomatoso. ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto. Úlceras mucosas en boca, nariz, intestinos. Obviamente, si hay una lesión en toda la mucosa, la dilución es difícil y la voz le va a cambiar, el paciente va a presentar disfonía y probablemente una disfonía de larga data. Presencia de compromiso cervical y submaxilar con fístulas, ¿no? Se fistuliza. La tos productiva con secreción purulenta, ¿no? Y tos dolorosa. Cuadros febriles a repetición, muchas veces de curso vespertino, que confunde con la tuberculosis, pero generalmente, como le digo, van asociados. Y un síndrome de úlceras intestinales, ¿no? Que pueden, desde el aparato digestivo hasta los intestinos, pueden producir algunas complicaciones que pueden llevar a la cirugía, ¿no? Las imágenes son similares, ¿no? Hay una pequeña lesión cavitada pariliar izquierda, ¿no? Pero el infiltrado y la retracción es tal cual se ve en la imagen, ¿no? De arriba hacia abajo porque entra por la vía respiratoria. El tratamiento es itraconazol, 200 miligramos cada 12 horas por 6 meses. Si el paciente está muy tóxico, está con franca infección, damos anfotericin viendo venosa hasta que la creatinina no se eleve. Porque si se eleva, pues nuevamente volvemos al itraconazol oral y mantenemos el tratamiento durante 6 meses y hacemos seguimiento de control, ¿no? Este es Surco Viejo, pues ahí está su pérgola bien bonita donde la gente va y le da de comer a las palomitas, ¿no? Las palomitas han ido migrando desde el Callao, de ahí han ido a San Miguel, Magdalena, Surco, bueno, en el centro de Lima siempre han estado, y que pues esto ha traído por ende un problemita adicional a la presencia de estas aves, pero no tanto de las aves mismas, sino de sus deyecciones, ¿no? Y que condicionan el crecimiento de unos hongos, ¿no? Que lo tenemos pues a la vuelta de la esquina, como se dice, cerca de la facultad de la Ricardo Palma, ¿no? Que es la presencia en algunas casas donde las personas se dedicaban a dar de comer a las palomas, ¿no? No digo que sea malo, pero pues es un riesgo, ¿no? Sobre todo pues cuando se acumulan gran cantidad de palomas y las deyecciones ya pasan de ser de algo anecdótico a algo ya muy, que trae cierto malestar. Por eso muchos alcaldes de distritos prohíben darle ingesta de comida a las palomas porque ellos se agrupan, ¿no? Por lo tanto, si tú no les das de comer a las palomitas, ellos se migran a otros distritos y así evitan la incomodidad de los alcaldes. Muy bien, el agente criptococo neoformes, ¿no? Y el factor de riesgo es la disminución de la inmunidad. Lo hemos visto bastante en VIH, por ejemplo.
La forma primaria es pulmonar, asintomática, y le gusta el sistema nervioso. Primero te comen el sistema nervioso y después se va al pulmón. Aunque tenemos la subvariedad, que es la que ahorita tenemos un paciente en el piso en mi servicio, una subespecie Gatti, ¿no? Que es tropical, en este caso no es tropical, pero sí de compromiso pulmonar y linfático sin llegar a la inmunosupresión. Porque lo más común es encontrar un criptococo neoformes en inmunosuprimidos, pero la subvariedad Gatti no se presenta así. También es pregunta a veces de examen. Es una enfermedad oportunista causada por estos criptococos, no frecuente en VIH y pacientes trasplantados. Nosotros lo hemos visto bastante en VIH. El suelo está contaminado por las heces de las aves, que son el medio de transmisión por la inhalación. Nosotros lo inhalamos. Puede pasar de un pulmón asintomático y dar manifestaciones neurológicas iniciales. Asemejan a un accidente cerebrovascular, ¿no? Y después cuando vemos, le hacemos la tomografía o resonancia, vemos las pelotas de hongo en el cerebro y cuando uno le baja el transductor encontramos las pelotas de hongos en el pulmón. O sea, la predilección primero tiene que ser neurológica y después pulmonar. Das las masas circunscritas, las famosas balas de cañón, ¿no? eh, Pueden encontrarse nódulos solitarios subpulmonares, por esos nódulos van a ir creciendo. Infiltrado neumónico, forma pseudomiliar, no es miliar, pseudomiliar, derrame pleural que no hemos visto y la presencia de linfadenopatías que también se puede presentar. ¿No? Son tumoraciones, así como hemorragias, ¿no? En el cerebro, ¿no? Pero tiene un halo de edema cerebral y por ende, pues, muchas veces se le considera como granulomas, pero pues van con las imágenes pulmonares, ¿no? Los cuales, son masas, ¿no? Dispersas. Y por ende, cuando hay este compromiso, tanto, entre comillas, vamos a hablar de granulomas pulmonares como granulomas cerebrales, pues hay que hacer la correlación. El paciente sí está mal, o sea, sí hay que darle la fotericin B, ¿no? 0,5, yo diría hasta 0,8, hasta 1 miligramo kilo día con la tolerancia de la insuficiencia renal. Si hay una respuesta y el paciente cae la feria y está mejorando, podemos pasar el tratamiento al fluconazol, 400 miligramos día por 8 a 10 semanas, ¿no? Ese es el manejo. Eso lo vemos en pacientes que están mucho tiempo en hospitalización. Yo soy enemigo de las hospitalizaciones largas porque pues cuando nos condiciona esto. Y a veces no es que quisiéramos votar al paciente, sino que el paciente debe estar el tiempo prudencial en un hospital, ¿no? Donde se le puede hacer todos los análisis por los cuales ellos han venido, ¿no? Por eso, por ejemplo, mi trabajo es, cuando paso la visita, es que el residente me tenga el plan de trabajo, ¿no? Porque el plan de trabajo no va a determinar la cantidad de días que el paciente va a estar hospitalizado. Porque si hacemos el plan de trabajo y vamos por una parte, por minucias, la estancia se prolonga y existe la posibilidad de que el paciente haga estas infecciones, ¿no? Como vemos esas lesiones algodonosas en el paladar, ¿no? Y que eso se extiende hacia el esófago, hacia el pulmón y hacia el estómago e intestinos, ¿no? Y en la candidiasis, en este caso, pues lo que vamos a ver es la candidiasis pulmonar. Eh, es producida menos frecuente por la Candida albicans, más por la glabrata, ¿no? Es un oportunista que se presenta en neutropénicos, los que utilizan nutrición parenteral, ¿no? Manejado por soporte nutricional, cuando se usan antibióticos de amplio espectro por tiempo prolongado o cánulas de oxígeno por un tiempo, pues, prolongado, ¿no? Tanto cánulas de oxígeno o cánulas de alto flujo, ¿no? Que ahora, pues, lo usamos de forma regular. La clínica es una tos productiva, la presencia de fiebre en un paciente que aparentemente no tenía temperaturas elevadas y la disnea progresiva, ¿no? El paciente, en nuestra cara se comienza a agitar, ¿no? Y nosotros estamos pensando en una neumonía nosocomial, pero dentro de las neumonías nosocomiales ya tenemos que pensar en hongos. Y si va asociado, pues, a esas lesiones, pues, hay que considerar esa posibilidad. Igual son infiltrados que no estaban en la radiografía previa, ¿no? Y aparecen en una radiografía, de control en el paciente, que no lo tenía antes del ingreso. Son infiltrados ovarios o múltiples y el diagnóstico se hace por el cultivo de esputo en secreciones hemocultivo o llegan hacia la broncofiloscopía con el lavado bronquial alveolar. Hay que retirar los drenajes y el manejo es con aflotericin 0,5 miligramos en infusión o el boriconazol 100 miligramos por kilo cada 12 horas, ¿no? Una vez que garanticemos la vía no venosa,
y demos una terapia pues adecuada, que puede ser de entre 7 a 10 días, lo pasamos a vía oral, ¿no? Muy bien, el primer punto ha sido cubierto en una hora. Todo bien, ¿no? ¿Me escucharon bien? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Sí, doctor. Esta es la segunda parte, que es la de parasitosis. Es una clase larga, como les dije, ¿no? Hay un millón de cosas por qué hablar, ¿no?